Entonces, tenemos que hacer el modelaje de un reactor fotocatalítico tipo batch. En este caso, lo que podemos observar, permítanme, jóvenes, lo que podemos observar es que nos menciona que se realizó un estudio con los resultados experimentales de la decoloración de azul de mezclilla. Aquí tenemos que ir ubicando entonces dicha información. Dice que tenemos resultados experimentales. Bueno, se hizo en el laboratorio. La decoloración de azul de mezclilla. Posiblemente en términos ambientales, nuestro contaminante es un colorante. En términos como lo que debemos ver para nuestro problema de estudio, es nuestro reactivo. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro reactivo entonces va a ser un colorante azul de mezclilla. En este caso era de la marca comercial Caballito, azul de mezclilla, donde la intención que se tenía de llevar a cabo esta reacción era degradar, ver con qué facilidad se degradaba, se decoloraba, se eliminaba completamente esos colorantes, que en la parte ambiental es una problemática, principalmente en Puebla. En Puebla hay una problemática en la parte de colorantes porque ahí hay industrias textiles. Había una tesis que encontré, ya la perdí, del estudio del río de Atoyac, creo que se llama, del río Atoyac, y que realmente se ve las fotos de la contaminación visual, además de ambiental, digo visual porque se ve los colores, ¿no? Ahí en la parte de... Entonces la intención de la aplicación de este tipo de reactores es la degradación de los colorantes. Aquí el estudio es qué tan fácil era degradarlo, eliminarlo, decolorarlo, dicho colorante textil. Entonces nuestro colorante textil, que es el azul de mezclilla, en este caso de estudio va a funcionar como nuestro reactivo, es decir, nuestro reactivo A, para que ya lo vayan asociando, que tiene una concentración, en este caso se manejó en partes por millón. Las unidades que comúnmente se manejan son moles sobre litro, miligramos sobre litro, que al final los miligramos sobre litro es una equivalencia a las partes por millón. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, ahí viene otra vez, ¿por qué en términos de partes por millón, si lo más común es que se pueda manejar en mole sobre litro? ¿Por qué partes por millón? ¿Por qué una unidad de medida de mole sobre litro, por ejemplo? Sí, no sé. A ver. Lo que yo considero, y asociado a lo que dice Víctor, es muy cierto. Comúnmente cuando nosotros manejamos en términos de molaridad, es porque vamos a asociar en cierto momento los pesos moleculares, las unidades de masa de cada elemento para sacar el peso molecular de la sustancia. Porque recuerdo que, y ustedes deben haber entendido que hay que hacer la conversión, por ejemplo, de gramos a moles. Y para eso se requiere el peso molecular, ¿no? Si yo desconozco la composición exacta de mi colorante, pues no voy a poder definir qué elementos lo están componiendo y en qué medida y determinar su peso molecular. Entonces, debo de conocer la parte de la composición química de ese colorante para que yo en cierto momento pues obtenga su peso molecular o su masa molar y pasarlo a moles, ¿no? Posiblemente. Aquí lo más viable es que te da apertura y de manejarlo en términos de masa. Entonces, tan fácil que puede ser miligramos sobre litro, pero como la equivalencia de partes por millón, pues tal vez en unidades pues es más fácil, ¿no? O sea, manejar miligramos sobre litro a manejar partes por millón por uso de unidades, pues es más fácil partes por millón. Obviamente repercute algo en la parte de las unidades, de los resultados que se vayan obteniendo. Sí, obviamente muchísimo. Pero bueno, entonces, ojo con esta parte. Manejamos partes por millón o miligramos sobre litro porque no conocemos la composición química, la composición exacta de ese colorante. Y eso sucede pues en muchas ocasiones porque
No es un reactivo que te lo vendan algún tipo de laboratorio. Para hacerle los análisis de este colorante, yo imagino que sí debe ser costoso. Y que solamente la empresa tal del colorante lo conoce. Bueno, luego nos menciona que se llevó a cabo en un reactor tipo batch, este tipo de reactor, con 0.45 gramos de catalizador de dióxido de titanio. La pregunta aquí sería, a mí me interesaría saber cuál es la masa del catalizador para la parte de mis cálculos, posteriores. Sí, no, ¿por qué? No tiene nada que ver con la concentración. ¿Me pregunta o me responde? Ya no entendí. ¿Por qué sí o no? Felipe, yo le digo que sí o digo no. No, porque no afectaría a la masa de la concentración que estamos estudiando, porque el catalizador solamente sería para acelerar el proceso. Así es, el catalizador, su función principal es acelerar la reacción de degradación. No es partícipe de la parte de la concentración de mis reactivos como tal. Ayuda a que se degrade, pero no está dentro y especificado en la reacción química. O sea, no es parte del problema, sino es parte de la solución, que es acelerar la reacción química. Entonces, no. De forma directa, como tal, solo su función es acelerar la reacción. Por eso a mí posiblemente no me interesa tanto la concentración de mi catalizador para usos de determinar el orden de reacción. Bueno, y ahí tenemos los datos experimentales, que tenemos un tiempo y concentración. La reacción, si te dan cuenta, pues no es muy rápida, son 360 minutos, que son alrededor de ¿cuántas horas? 6 horas. O sea, tampoco es muy rápida, pero en comparación de que eso se lleve en condiciones ambientales, pues es muy rápida, porque la degradación de un colorante en el medio ambiente dura meses, dura años incluso. Entonces, posiblemente digamos que 6 horas es nada en comparado con lo que pasa en la naturaleza. Entonces son 6 horas. Si te dan cuenta, el tiempo es monitoría de minutos. Creo que sí hay una parte de equidistante, ¿no? De tiempos. Es cada 60, ¿no? 6, 120, 180, 240, ajá. O sea, incluso aquí podríamos estar trabajando con la parte del método integral, que es la chamba que vamos a hacer ahorita, pero también por el método diferencial. ¿Por qué? Porque los tiempos son los mismos. Entonces, este ejemplo, aplica tanto para el método integral como para el método diferencial. Incluso, si lo hacen por los dos métodos, les tiene que salir. Yo no sé cómo, pero tiene que salir. Entonces, vamos a empezar con el método integral. Tengo un video por ahí ya grabado para el método diferencial. Entonces, si yo lo creo necesario, les enseño el método integral y les mando un video del método diferencial para que manejen los dos, porque dan lo mismo. Si no llegas a los mismos resultados, algo hiciste mal, pero tiene que llegar. Pero vamos a empezar con el método integral. Vámonos despacio. Las concentraciones, si se dieron cuenta, tiempo cero, ¿cuánto equivale? Que es la concentración inicial. Si ustedes en algún momento, oiga, profe, en la tabla no viene para la concentración de un tiempo cero. Hijo, estoy diciendo que la concentración inicial, en este caso de 30 partes por millón, es en un tiempo cero. ¿Qué observamos a las 6 horas? Tenemos casi 1.5 partes por millón, ¿no? O sea que prácticamente el tratamiento de estas aguas coloreadas o el tratamiento fotocatalítico fue muy efectivo, ¿no? Estamos hablando de que hubo un grado de conversión muy significativo. ¿Qué observan además en la tabla? Antes de entrar ya con los cálculos, ¿qué me pueden decir? A ver, razonen, porque esa es la parte interesante también. La primera hora se llevó a cabo casi la mitad de la conversión. Así es, que la reacción fue muy rápida. A la primera hora se degradó cerca
No, más, ¿no? Más del 50% de la concentración del colorante. O sea, en una hora se degradó el 50%. Ya después ya se fue degradando poco a poquito. ¿Sale, jóvenes? Van a trabajar con orden cero. Van a trabajar con estas fórmulas, miren. Ahí están. Adelante, lo voy a dejar ahí. Hay que hacer para orden cero. Tienen que restar, por ejemplo, la concentración inicial menos esto, la concentración inicial menos la concentración en un tiempo, por ejemplo, en un tiempo de acuerdo al problema. ¿Qué tiempos tenemos en el problema, en la tabla? Tiempo 0, tiempo 60, tiempo 120, 180, 240, 3 y 360. Entonces van a evaluar todos los tiempos, incluso en un tiempo cero. Por ejemplo, si evaluamos en un tiempo cero, esta sería la concentración de ¿cuánto? De 30, menos la concentración en un tiempo cero también. Entonces, ¿cuánto nos daría? Cero. Ya después, el siguiente sería 30 menos. Bueno, y así sucesivamente. Igual para tabulando. Lo tabulamos. Pues yo diría que lo hagan de forma como tal y ya los resultados lo van tabulando. Pero ya los resultados, no tanto las operaciones. Lo mismo para nosotros, concentración inicial, tiempo dividido entre el tiempo cero, ¿no? La concentración inicial, 30, tiene que ser así, mira, le voy a poner un ejemplo. Para que quede más claro. A ver, miren, ustedes van a venir así. Van a monitorear, van a calcular y le van a poner así. Por ejemplo, evaluación. ¿Sí se observa? Así. Está fresco, no puedo escribir. Evaluación de la reacción, por ejemplo, proponiendo que el orden de la reacción es un cero. Esa sería la primera propuesta. Entonces, observen. Esta sería mi fórmula. A ver, jóvenes, pongan atención para que pregunten. Dice, evaluación de la reacción cuando el orden que yo estoy proponiendo es ser la fórmula, aquí vamos a poner fórmula, incluso lo pones de color verde para que pues se asocie. Fórmula, ahí está la fórmula. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok, y ahora, todo esto lo voy a evaluar en todos los tiempos. A ver, nuevamente, acá está. Voy a agarrar esta tablita. Ahí está.
Esta es mi fórmula, entonces aquí voy a mover esto, voy a poner que esta es mi fórmula, pero lo voy a poner por acá. Y estos son mis datos, lo voy a poner por acá. Datos. A ver, jóvenes, ¿se va entendiendo? Ahí tengo mis datos, tengo mi fórmula. Y ahora en la parte de operaciones y resultados. Operaciones y resultados. Voy a evaluar esto en diferentes tiempos. Y cuando me refiero a diferentes tiempos, me refiero a todos los tiempos. A 0, 60, hasta 360. Entonces voy a ponerle para, vamos a ponerlo con negro para que se vea un poquito más, para el tiempo 0 minutos. Para un tiempo de 0 minutos, me dice concentración inicial 30 partes por millón. Menos, para un tiempo 0, la concentración final, ¿cuánto vale? Pues 0, 30. ¿Y esto cuánto vale? 0 ¿qué? Partes por millón. Para un tiempo 0 minutos, tenemos 0 partes por millón. Seguimos. Para un tiempo de ¿cuánto, Víctor? Un tiempo de 60 minutos. Me dice nuevamente concentración inicial. Ahí no varía. 30 partes por millón. Menos concentración final en dicho tiempo. Ok, menos 14.067 partes por millón. ¿Cuánto vale esto, Víctor? A ver. Calculation dice 30 menos 14. A ver, 30 menos 14. 15.933. ¿Estamos de acuerdo? Hey. A ver, díctemelo porque ya se cerró la calculadora. 900 unidades. Es muy importante las unidades. Muy importante. Y así sucesivamente. Ahí está. Ahí está. Y así lo van a manejar. Datos, fórmula, operaciones y resultados. Entonces, yo voy a hacer una tablita. A ver, entonces, evaluando cada uno de los datos de la tabla, tanto para n igual a 0, para n igual a 1 o n igual a 2, repito, estas son las fórmulas que se entiende que iban a trabajar, estas. A ver, tarda un poquito. Estas son las fórmulas. Si se dan cuenta, aquí tenemos para orden 0, es esta. Para orden 1 y para orden 2. Estas son las fórmulas. Nada más hicieron ahorita esto que está de color verde y esto que está señalado, esto que está de color azul y esto que está de color rojo. Les tuvo que haber salido, una vez evaluados, estos resultados. Repito, este es para la parte de los resultados de orden 0. Una pregunta, ¿usted nos va a dar la tablita? ¿Mande? ¿Usted nos va a dar los datos de concentración y tiempo? ¿Qué te tengo que dar? Datos de tiempo y concentración, así es, yo tengo que dártelo. O sea, eso es muy cierto.
Jóvenes, jóvenes. Y esto es para orden 1. Estos son los resultados de orden 1. Orden 0. Jóvenes, orden 1 y orden 2. Ahora, de aquí, ¿qué sigue? Vamos a obtener la constante, le digo, es una constante de cinética, es una constante que se determina a partir de datos experimentales. Cada constante es único, no se repite para otra reacción. Y a partir de los datos obtenidos y evaluados por parte de las ecuaciones de cada una de las órdenes, se obtienen estos resultados. Con estos resultados, yo voy a obtener la constante a partir de graficarlos. Esta información que yo tengo por cada tablita, hay que graficarlos. Hay que hacer una gráfica. Voy a explicarlo para todos, porque para todos los datos que se tienen, hay que hacer una gráfica más o menos así, donde yo voy a considerar la parte de los tiempos. Si tengo alguna duda de cómo van los datos, aquí me lo dice. En X va el tiempo. Entonces, aquí voy a graficar en el eje de las X el tiempo, que es en minutos. ¿Cuáles son los tiempos? No, es en segundos, perdón. ¿Cómo lo tienen ustedes? ¿En segundos o minutos? Minutos. Entonces ahí nada más hay que corregir esto. Es en minutos, no en segundos. Entonces hago la corrección, minutos, y en este lado, en el eje de la Y, va la parte de los valores que se obtuvieron al evaluar cada una de las reacciones. ¿Me explico? Entonces, aquí tendría que ir, si estuviéramos hablando de que se trate de una reacción de orden 0, los valores que se deberían de graficar aquí, estos jóvenes, y así sucesivamente, tendrían que ser estos. Entonces yo lo manejaría de la siguiente manera. Lo voy a manejar adentro, aquí. Sería algo así. Vamos a hacerlo un poquito más. Ahorita les explico por qué varía esta nomenclatura. Miren, esta nomenclatura es la misma que esta. Es la misma, o sea, no pasa nada, o sea, es lo mismo. Nada más es por los usos. Incluso hay otra nomenclatura que se maneja así, miren. Y es lo mismo. Y la chiquita, en su gráfica que tenían sus diapositivas, A ver. En la primera presentación había unas gráficas. No. ¿No hay otras gráficas? Entonces cambié de diapositiva. Bueno, miren, entonces, cualquiera de las nomenclaturas que puede utilizar, incluso, si se da cuenta, creo que aquí también varía, miren. Tal vez a mí me faltó homogeneizar esto, miren. ¿Ya vieron? Entonces aquí incluso usted puede trabajar con otra nomenclatura que puede ser así. AF. Todos es lo mismo. O sea, esta es concentración inicial, concentración inicial, concentración inicial, concentración inicial. Esta es concentración final, o en un instante de tiempo. Todas hablan de lo mismo. Todas. Así que yo pudiera dejar este, o si quiero, pues manejo el de ustedes, que sería así. Y con esto indico que los valores que voy a trazar
o o que voy a graficar en el eje de las Y son con respecto a estas diferencias de concentraciones para orden 0. Ese es para orden 0. Lo mismo pasaría si estuviera trabajando para orden 1. El tiempo lo dejo igual. Lo único que tendría que indicar para el otro sería la división, que es logaritmo de la división de las concentraciones. Creo que es así, ¿no? A ver, aquí no lo tengo. Ajá. Ahí está. Y el último, que también para orden, este es para orden 0, para orden 1, y para orden 2 sería 1 entre, ¿es concentración inicial o final? Final. Ahí está. Así es como quedaría. Obviamente se hace gráfica por gráfica según el orden que estoy trabajando. O sea, por cada orden yo tengo que manejar, ¿sí?, una gráfica muy específica. Repito, para orden 0, para orden 1 y para orden 2. Cada quien lleva su gráfica y quedaría algo así, miren. Esta sería la gráfica para orden 0. ¿Ya observaron? Sí. Esta es la gráfica de orden 0. Aquí tengo graficado en el eje de las X el tiempo, como les decía, y en el eje de las Y la diferencia de las concentraciones. Orden 1, tiempo, y la parte de la división de las concentraciones, pero con logaritmo, orden 1, o primer orden. Y segundo orden, tiempo otra vez, y aquí también, aquí está equivocado. Aquí también tendría que ser la parte de las inversas. Pero esta es la gráfica. Aquí una corrección. Esto no debería de ser la nomenclatura. Tendría que ser esta. ¿Me explico? Sí. Bueno, de aquí, ¿qué hago? ¿Qué procede? Yo con esto, yo ya tengo que tener la certeza de qué orden de reacción es mi reacción química. ¿Cómo lo defino? ¿Se acuerdan, Eduardo? O creo que sería la que más se ajuste al R cuadrado, a la línea de tendencia. Ah, pero todos se ajustan a la R cuadrada, pero ¿en qué sentido? Que sea más cercano a 1. Ok. Aquí yo tengo que graficar, todo lo tengo que graficar, no voy a dejar ninguno sin graficar porque eso se evalúa. Tengo que obtener la R cuadrada, ¿sí?, que es el coeficiente de correlación. ¿Y cómo voy a decidir si es de orden 0, 1 o 2? A partir de esa R, aquella R cuadrada que se acerque, se aproxime más a la unidad, al 1, es decir, aquella gráfica en donde los valores, ¿sí?, en este caso que se obtuvieron, siga la tendencia de una línea recta, esa va a ser el tipo de orden de reacción. Sí, comúnmente en TCU digo, bueno, pues ¿qué es eso? Que la parte de R cuadrada sea 1, pero ustedes como ingenieros tienen que saber que la orientación de los resultados tienda a una línea recta. ¿Y quién me dice que tiene una línea recta? Pues la R cuadrada. ¿En qué valor? Cuando es la unidad, cuando tiende a 1. Entonces, para orden 0 yo tengo un valor de 0.7882. ¿Pero por qué? ¿Por qué que tienda a 1? ¿Cuál sería el objetivo de que tienda a 1? Mande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de cierta manera me está brindando el comportamiento de mi reacción. Entonces, mientras yo vea un comportamiento más uniforme para la parte de lo que yo quiero considerar y diseñar el reactor, pues yo quiero que en su totalidad, cuando esté trabajando el reactor,
sea lo más uniforme, constante, en cuestión de la obtención de mis productos. Entonces, es importante considerar que el comportamiento de mi reactor sea uniforme, o sea, que no tenga así como que ciertos altos y bajos. Y eso me lo da, en este caso, el tratamiento de mis datos, la R cuadrada. Entonces, en orden 0 yo tengo punto 78. En orden 1 tengo señores, punto 98. Y en orden 2, punto 79. ¿Cuál es el orden de reacción entonces? Orden 1. A ver. Miren. Aquí está el gráfico. Todo lo tienen que hacer en Excel. Para orden 1. Aquí está el gráfico. Sí es, ¿no? El señor te estoy enseñando otra cosa. Ah, sí es. Y para orden 2. Aquí está el gráfico. Entonces, en el gráfico 1, la R tiende a punto 9852. O sea, casi hay una linealidad. Casi, porque no existe la linealidad como tal, al 100%. Pero incluso sí lo podemos observar en los datos, miren. ¿Me vieron? O sea, los puntitos están cercanos a una línea recta. Así que eso es muy importante. Entonces yo defino que el orden de reacción de mi reacción fotocatalítica para la degradación del colorante es de orden 1. Ahora bien, esto también está respaldado con la parte de varios estudios, es una. 2, con la parte de la bibliografía. Nos dice que la parte de cuando se está manejando soluciones líquidas, el comportamiento comúnmente es de 1. Cuando se está trabajando con gases, ¿qué orden de reacción comúnmente tienen, Eduardo? ¿Se trabajó con gases? Cuando se trabaja con gases, el orden de reacción comúnmente tiene que dar 0. Cuando se trabaja con líquidos, comúnmente es 1, con tendencia a 2, pero es 1. Pero cuando son gases, tiene que dar un orden de reacción 0. O sea, no es al 100%, pero es como que la bibliografía te dice eso. Cuando estés trabajando con gases, ten como que la idea de que te va a dar orden 0. Y ahora en base a esto se diseña el... Sí, pero antes de llegar a eso, yo ya determiné el orden de reacción. Ahora hay que establecer la ecuación matemática que me va a ayudar a diseñar mi reactor. Pero antes de aplicar la ecuación matemática para diseñar el reactor, yo tengo que sacar la constante. Y la constante, que es K, ahorita les digo cómo se obtiene. Vamos a regresarnos tantito. Aquí está, miren. Lo voy a hacer de la siguiente manera y es de acuerdo a la siguiente analogía. Yo tengo, por eso puse el Excel, porque de aquí lo voy a explicar. Yo tengo que R cuadrada vale esto. Ya con esto yo defino que es de orden 1. Y ahora tengo que obtener la ecuación de la línea recta. Ecuación de la línea recta. Jóvenes, déjenme ver primero cómo está esto. Ah, ok, ya lo vi. A ver, jóvenes. Entonces, tengo que sacar la ecuación de la línea recta. ¿Cómo lo obtengo? Comúnmente selecciono los puntos de aquí. Lo voy a eliminar, de hecho, para ver si lo puedo hacer desde aquí. Selecciono todos los puntos. Le doy clic derecho. Me voy a agregar línea de tendencia. Me voy a la parte donde dice presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrada y cierro. Y esto pues lo puedo hacer más grande, no hay problema, a manera de que se vea. Y ya obtuve la ecuación de la línea recta. Si recordamos la ecuación de la línea recta, la ecuación es y es igual a mx más b. Yo necesito de esta información que acabo de obtener, de esta, la constante cinética.
Entonces, voy a hacer una analogía. Dices, bueno, ya tengo aquí mi ecuación que obtuve de forma experimental, bueno, que obtuve de los datos experimentales, pero ¿quién es, en este caso, la constante? Bueno, en este punto, si y es igual a mx más b, y, ¿quién es? A ver. La parte del logaritmo, el logaritmo, ¿no? O sea, y. A ver, vamos a ponerlo bien porque como borré aquí unas cosas. Y es igual a mx más b. Fíjense, ingenieros, a ver. ¿Quién es y? Y es esto. La evaluación del logaritmo de las expresiones. Así es, pero sí está bien, ¿no? El logaritmo, la división, sí es correcto. Si son algunos, Sí es y. Ese es y. Ahora, ¿quién es m? La pendiente. O sea, ¿qué tan inclinado está la parte de la recta? Bueno. ¿Quién es x? El tiempo. ¿Y quién es b? Ingenieros, ¿quién es b? ¿No saben lo que es b? ¿Qué tanto se mueve del cero o algo así? No recuerdo. Hago un esfuerzo. Y es la evaluación que hicimos aquí. M es la pendiente. X es el tiempo. ¿Y B quién es B? B es el origen de la recta. O sea, esto. Pero ahí no me dice nada. ¿Dónde está la constante? Me va a preguntar usted. Bueno, la constante va a ser la pendiente. Porque ya, por eso traté de decirles qué era cada punto que tenemos ahí. Y es esto. X es tiempo. B es el origen, es decir, es este valor. Pues solamente me queda la pendiente, pues la pendiente es la constante. Lo voy a volver a hacer porque esto tiene que quedar súper claro porque... 0.0077. Sí, y entonces es logaritmo de C a 0, CA. La pendiente es igual a 0.0077. Ahorita lo pongo. X es el tiempo. Y B, que es el origen de la recta, que vale 0.1261. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la pendiente es mi constante cinética. Entonces, esta constante no saben qué papel juega en el diseño. Si tú te equivocas en esta parte, todo lo demás va a estar bien. Bueno, no dimensionarías bien tu reactor. O sea, para darte, imagínate que esperarías un reactor de 20 litros, te va a dar un reactor de 1 litro. Entonces, si esta constante la obtienes de forma incorrecta, el reactor te va a dar de ciertas dimensiones y no va a ser. Entonces, vean la importancia del tratamiento de los datos. Entonces, la constante, de acuerdo a esto, ¿dónde está mi PowerPoint? Aquí está. Ahí está, miren. La constante vale 0.0077. A ver, déjame ver dónde está lo demás, porque... Un momentito.